Muy bien, bueno, nos quedamos en la participación del calcio que va básicamente a inducir la degradación. El calcio va a ser muy importante para inducir la degradación de lo que es el glucógeno en el hígado. Aquí tenemos el calcio, de nuevo lo voy a resaltar. Entonces el calcio es muy importante porque va a inducir la degradación de glucógenos en el hígado gracias a la activación por la hormona adrenalina que se unió al receptor agonista alfa. Bueno, el calcio, como les decía ahorita en el video pasado, es liberado del retículo endoplásmico gracias a la participación de un segundo mensajero que es el inositol 3-fosfato. ¿Sí? Bueno, ese inositol 3-fosfato que se produjo a partir del fosfatilinositol difosfato va a activar la liberación o va a inducir la liberación del calcio del retículo endoplásmico y el calcio va a dirigirse hacia dos vías. Una vía sería la activación de una proteína sinasa A, que es la que estoy aquí señalando, perdón, proteína sinasa C, que se encuentra, esta proteína sinasa C se va a encontrar en la membrana, ¿ok? Esta proteína sinasa C activada por el calcio va a ser importante porque va a fosforilar a la glucógenosintasa, como lo está señalando las flechas, la flecha punteada, ¿ok? Entonces, esa fosforilación de la glucógenosintasa por la proteína sinasa C es importante porque va a inactivar a la glucógenosintasa. Entonces, ya inactiva la glucógenosintasa, pues obviamente va a evitar la formación o la síntesis de glucógeno. Entonces, ahí tenemos una primera vía de lo que es la inhibición de la síntesis del glucógeno mediante la inhibición de la enzima glucógeno-sintasa. Esa sería una primera forma de inhibir a esta enzima glucógeno-sintasa y evitaríamos la síntesis de glucógeno. La otra vía es la vía en donde va a participar este complejo, que es el calcio-calmodulina, es decir, el calcio que se liberó del retículo endoplásmico gracias a la inducción del inositol 3-fosfato se va a unir a una proteína que se llama calmodulina y cuando se encuentran unidos el calcio con la calmodulina va entonces a activar primero, digamos, en esta forma lo explico, va a activar a una sinasa, a una proteína sinasa, pero que es dependiente de este complejo calcio-calmodulina. Entonces, esa activación de esta proteína sinasa lo que va a hacer, pues va a volver a fosforilar a la glucógeno sintasa, ¿sí? Y de nueva cuenta, al fosforilarse, pues va a inactivar a esta enzima, a la glucógeno sintasa, y por lo tanto estaría inhibiendo la síntesis de glucógeno. Estaríamos hablando que es la segunda forma de inhibir la síntesis de glucógeno mediante la participación de la adrenalina. La primera fue donde participó la proteína de membrana, que es una proteína sinasa C. ¿Okay? Y bueno, ya llevamos dos formas. La tercera forma sería mediante la activación, gracias al complejo calcio-calmodulina, mediante la activación de otra enzima, que es una sinasa fosforilasa, que va a participar también fosforilando a la glucógenosintasa. Entonces, esa sería aquí la tercera forma de inhibir la actividad de la glucógenosintasa y por lo tanto estaríamos inhibiendo la síntesis de glucógeno. Entonces, ya sabemos pues que cuando se fosforila la glucógenosintasa se va a inactivar y tenemos tres formas de fosforilar a esta glucógenosintasa. Una sería mediante la participación de la proteína sinasa C, otra sería mediante la participación de la proteína sinasa dependiente de la calmodulina y la otra sería mediante la participación de la sinasa fosforilasa. ¿Ok? Bueno, hay otra forma también de donde participa ya no digamos la inhibición de la síntesis, sino más bien sería la degradación del glucógeno. ¿Ok? Y esta degradación en esta vía también es realizada gracias a la participación de esta sinasa fosforilasa que va a ser activada por esta calcio-calmodulina. Entonces, cuando esta sinasa fosforilasa se encuentra activa, va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa inactiva, que es la forma
que tenemos esta forma que estoy encerrando aquí abajo, y va a ser, como les decía, fosforilada por la sinasa fosforilasa. Y bueno, esta enzima, cuando se encuentra fosforilada, va a ser activa, ¿ok? ¿Estoy hablando de quién? Pues de la glucógeno fosforilasa, ¿ok? Entonces, al ser fosforilada, les repito, se va a encontrar activa. Entonces, ¿cuál es la función de la glucógeno fosforilasa? Pues ya lo vimos anteriormente. La función de esta enzima es la de fosforilar las moléculas de glucosa que forman parte del glucógeno, y al fosforilarse pues va a empezar a desprenderse, es decir, van a empezar a degradarse las moléculas grandes de glucógeno gracias a esta participación de la glucógeno fosforilasa que fosforila la glucosa y se forma la glucosa 1-fosfato, ¿ok? Entonces la glucosa 1-fosfato pues ya puede entrar a la vía de la glucólisis para que pueda formar moléculas de ATP, entre otros productos. Pero bueno, aquí estamos viendo entonces como síntesis la participación de otra hormona que es la adrenalina en el hígado para inducir tanto la degradación de glucógeno como la inhibición de la síntesis de glucógeno. Pasamos a la siguiente, que es básicamente ya no estaríamos hablando del hígado, ya estaríamos hablando ahora del otro tejido donde se encuentra almacenado el glucógeno, que son los músculos, el músculo esquelético, ¿sí? Que sería pues aquí donde tenemos almacenado el glucógeno. Entonces, a diferencia del hígado, la regulación de la degradación de glucógeno en el músculo va a ser un poco diferente. Esta degradación puede ser llevada a cabo por tres estímulos. Uno sería por el calcio que se generó mediante los impulsos nerviosos que salió del retículo endoplásmico, y este calcio pues también, al igual que en la vía pasada, se va a unir a la calmodulina para finalmente activar a la sinasa fosforilasa. ¿Sí? Esta enzima, esta sinasa fosforilasa que ya se encuentra activa gracias a la fosforilación, va a fosforilar entonces a la glucógeno fosforilasa B, la fosforila a la enzima, y ya sabemos que la glucógeno fosforilasa es la que activa, la glucógeno fosforilasa activa es la que va a degradar la molécula de glucógeno, ¿sí? Para formar glucosa 1-fosfato y después pueda entrar a la vía de la glucólisis, ¿ok? Bueno, esa sería una forma mediante el estímulo de los impulsos nerviosos que generan la liberación del calcio del retículo endoplásmico, y estaríamos hablando les repito, del músculo. Esto sucede en el músculo. Okay, bueno, la otra forma, me voy a ir a la hormona de la adrenalina. Esta hormona, pues básicamente va a hacer algo muy parecido que es lo que hace en el hígado. Va a activar a la adenilatociclasa para que se sintetice este segundo mensajero y pueda activar a la PK, que es esta PK, que sería esta proteína A. Y ya sabemos que esa proteína A va a activar a la sinasa de fosforilasa, y finalmente esa sinasa de fosforilasa activaría finalmente a la glucógeno fosforilasa para también pues llevar a la degradación del glucógeno, ¿ok? Entonces ahí participa también la hormona adrenalina para la degradación del glucógeno, pero estaríamos hablando del músculo. Y finalmente, una de las principales señales de regulación para la degradación de glucógeno en el músculo sería el incremento de moléculas de AMP. Eso se genera debido a que se están consumiendo muchas, digamos, moléculas de ATP debido al ejercicio, debido a las contracciones que está
pues realizando el músculo necesita consumir moléculas de ATP, y al consumir moléculas de ATP, pues obviamente que estaría formando moléculas de AMP, ¿sí? Entonces, ese incremento de AMP va a ser una molécula que va a inducir digamos, una señalización que le va a decir al músculo, ¿sabes qué? Necesitamos más moléculas de ATP, ¿sí? Va a regular, es decir, va a regular la degradación del glucógeno, ¿ok? Entonces, el AMP en el músculo va a ser uno de los principales reguladores para la degradación del glucógeno, ¿ok? Y esto, pues, ¿para qué? ¿Para qué se necesita que se degrade el glucógeno? Pues obviamente, pues para obtener moléculas de glucosa, y a partir de las moléculas de glucosa puedes volver a obtener moléculas de ATP. Entonces, eso sería gracias a la demanda de más moléculas de ATP. Y esto ocurre también en la vía de la glucólisis de la anaerobiosis, que es donde se necesitan más moléculas de glucosa por cada molécula de ATP en la vía de la glucólisis en la vía anaeróbica, ¿ok? Entonces, ese sería un regulador. La molécula, como les decía, la molécula de ATP va a inducir la activación, ¿sí? Mediante una, digamos, modificación alostérica de la glucógeno fosforilasa B, la va a activar. ¿Cómo la va a activar? Pues básicamente la estaría también fosforilando, ¿sí? Estaría fosforilando la glucógeno fosforilasa B mediante un mecanismo alostérico, y estaríamos también hablando que únicamente puede activar a la glucógeno fosforilasa que se encuentra en el músculo y no a la glucógeno fosforilasa que se encuentra en el hígado. Entonces, eso es importante como un mecanismo de regulación. Bueno, entonces, pues nada más para sintetizar, esta vía de la degradación del glucógeno en el músculo, pues participan básicamente tres impulsos. Uno sería la contracción muscular, que va a generar moléculas de AMP debido a la degradación del ATP, que es necesario precisamente para la contracción. Se genera más AMP, y ese AMP puede inducir la activación de la glucógeno fosforilasa. Eso sería una forma. La otra forma sería mediante la formación del complejo calcio-calmodulina, gracias a los impulsos nerviosos del músculo que indujeron la liberación del calcio del reticulum plásmico, y ese calcio pues, liberado se unió a la proteína calmodulina, y esa proteína pues, puede finalmente fosforilar a la glucógeno fosforilasa a través de la sinasa fosforilasa. Y finalmente, pues la otra forma sería la participación de la adrenalina para sintetizar segundos mensajeros, es decir, moléculas de AMP cíclico, y esos AMP cíclicos, como ya lo vimos en el hígado, este también puede participar con la activación de la PKA en el músculo, y finalmente llevar a la activación de la glucógeno fosforilasa. Entonces tenemos tres impulsos, tres formas en el músculo de degradar al glucógeno, ¿ok? Y uno de los más importantes sería básicamente el incremento de las moléculas de AMP debido a la utilización de las moléculas de ATP por el músculo para llevar a cabo las contracciones.